Efectivamente, ahora vamos a conversar un poco a través de este panel sobre un informe que recientemente ha producido Derechos Digitales, el cual se titula Identidades en venta, el mercado ilegal de compra y venta de datos personales latinoamericanos en Telegram. Este informe está próximo a ser publicado y documenta la existencia y el funcionamiento de un mercado ilegal, estructurado y automatizado que se dedica a la compra y venta de datos personales a través de esta plataforma Telegram, ¿cierto? Así que para esta sesión hemos convocado y contamos con la participación de distintos actores involucrados en procesos de ciberseguridad y gobernanza de datos que nos acompañan tanto virtual como presencialmente, precisamente para abrir el espacio a debatir ciertas acciones de política pública que puedan hacer frente a este contexto de explotación ilegal en Internet desde una perspectiva de derechos humanos, como siempre nos convoca a estas conversaciones. Así que voy a pasar a presentar brevemente a las personas que nos acompañan en el panel. Contamos con la participación de Olga María Escudero Vilches, de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú, quien nos acompaña en modalidad virtual. Olga es abogada con maestría en Derecho Constitucional, especialista en protección de datos personales y gestión pública, con amplia experiencia en el ejercicio profesional en áreas de asesoría y dirección. Actualmente es directora de la Dirección de Fiscalización e Instrucción de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. También nos acompaña Yaye Miola, director del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional de Protección de Datos de Brasil, quien también se suma en modalidad virtual. Yaye es doctor en Derecho y Sociedad por la Università degli Studi di Milano, máster en Sociología Jurídica por el International Institute for the Sociology of Law y graduado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur. Además nos acompaña Paloma Lara Castro, directora de Políticas Públicas en Derechos Digitales, quien está aquí acompañándonos presencialmente. Ella es abogada con 10 años de experiencia en políticas públicas con perspectiva de género. Se enfoca en la investigación y la incidencia en las áreas de derechos humanos y tecnología y es candidata además a magíster en Derechos Humanos Internacionales por la Universidad de Buenos Aires. Y además está con nosotros también Marcela Payero, consultora en ciberseguridad, quien también está en el formato virtual. Marcela es ingeniera en sistemas de información por la Universidad Tecnológica Nacional, es especialista en criptografía y seguridad teleinformática y es experta en la formulación y desarrollo y análisis de políticas públicas en ciberseguridad. Y además quiero presentar al equipo de Derechos Digitales que también está acompañando en la moderación virtual y la relatoría. Contamos con la presencia de Heidi Balanta, que es directora general de la… Perdón, con Jimena Cuscano Chávez, que es analista en seguridad y resiliencia digital en Derechos Digitales, como moderadora virtual. Jimena es ingeniera de sistemas, magíster en ciberseguridad y actualmente está cursando una maestría en ética aplicada. Investiga el impacto diferencial de la tecnología en América Latina, promoviendo un enfoque ético, situado y seguro. Y también por parte de la consultora Escuela de Privacidad nos acompaña Heidi Balanta, quien dirige precisamente este espacio. Heidi es abogada especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías y magíster en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. Su magíster en Reglamento General de Protección de Datos Personales de la UNED en España, en asocio con la Agencia Española de Protección de Datos, y nos acompaña en la relatoría el día de hoy. Así que bueno, luego de haber hecho este repaso sobre el panel de lujo que tenemos el día de hoy, voy a presentar brevemente algunas ideas claves sobre esta investigación que ha realizado Derechos Digitales y luego voy a pasar a abrir el espacio para el panel apoyada de algunas preguntas guía para poder orientar un poco la conversación. Bueno, respecto a esta investigación que ha desarrollado Derechos Digitales, está centrada específicamente en la venta de datos personales, la cual se ha convertido en un negocio lucrativo dentro de una economía digital clandestina que es transversal a distintos países, como ellos mismos han identificado. En ese contexto, circulan sin consentimiento documentos de identidad, direcciones,
números telefónicos, información bancaria e incluso registros médicos sin consentimiento, exponiendo a millones de personas a distintos tipos de riesgos. En atención a esta problemática, Derechos Digitales emprende esta investigación realizada entre octubre de 2024 y febrero de este año. Esta investigación es de naturaleza empírica y se ha centrado en los casos de estudio de 3 países, Brasil, Perú y Argentina, y a través de ella se identificaron 27 grupos y canales activos en Telegram dedicados a la comercialización de datos personales, que por supuesto incluyen también datos sensibles. Las dinámicas de venta de datos en estos 3 países tienen algunos puntos en común, pero también tienen divergencias atendiendo a la realidad y al contexto específico de cada país. Así que previo a la realización de este panel hemos compartido algunos hallazgos, ideas clave con las personas que nos acompañan en el panel, quienes podrán a partir de ello traer las experiencias particulares de sus países o de su expertise a través de sus intervenciones, ¿no? De manera general, los hallazgos de esta investigación revelan 3 dimensiones que muestran una fragilidad estructural característica en la región. La primera de ellas es normativa, ¿no? Aunque los 3 países efectivamente cuentan con leyes de protección de datos, con estrategias de ciberseguridad y con marcos penales sobre delitos informáticos, persisten ciertos vacíos significativos comunes, ¿no? La segunda es institucional, ¿no? Las autoridades encargadas de aplicar toda esta normativa sobre ciberseguridad, protección de datos personales, entre otros, carecen en general de independencia o de recursos y capacidades precisamente para alinearse o para cumplir con esta normativa, ¿no? Y la tercera fragilidad está referida a la seguridad de la información. Los órganos públicos responsables de administrar grandes volúmenes de información o de datos carecen de políticas robustas de seguridad precisamente para poder protegerlos adecuadamente, ¿no? Lo cual se suma a un historial elevado de filtraciones y esto en conjunto revela la ausencia de una cultura sólida de protección de la información en la región. Además de esto, se identificaron casos concretos a lo largo del estudio en los 3 países en los que estos datos personales que se adquieren a través de este mercado ilegal o que se difunden en Telegram fueron empleados para extorsionar, acosar o amenazar a mujeres y niñas, lo cual refleja además los impactos diferenciados en razón del género en cuanto a la venta ilegal de datos. Así que, bueno, esos son los principales hallazgos, algunas ideas clave de la investigación que está próxima a publicarse. Y esto como a manera de introducción para pasar ahora un poco a conversar con nuestros panelistas acerca de sus perspectivas y algunas cuestiones que han identificado desde su expertise o desde un poco cómo es el panorama en sus respectivos países, ¿no? Así que me gustaría iniciar con Marcela Payero, que nos acompaña. Hola Marcela, gracias por sumarte. Quería plantearte algunas preguntas un poco para orientar la conversación. En primer lugar, desde tu experiencia técnica en el campo de la ciberseguridad, así como investigando, analizando o formulando políticas públicas frente a los riesgos e incidentes asociados a los sistemas de información estatales, me gustaría saber un poco qué esfuerzos de prevención y mitigación crees que las autoridades de protección de datos y de ciberseguridad deben desplegar para reducir las brechas que dejan expuestos nuestros datos personales. Y en línea con esto también, ¿qué actuaciones, protocolos o medidas crees que podemos proponer desde el campo de la seguridad de la información frente a las filtraciones y a la venta ilegal de datos personales, que es un poco el foco de la investigación? Adelante, Marcela. Bueno, gracias, gracias por la invitación, gracias por tocar el tema, ¿no? ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Bueno, un poco desde Argentina yo trabajé mucho tiempo en áreas de seguridad de la información del Estado, más desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Pero específicamente nunca en protección de datos. Como trabajadora de ciberseguridad, entiendo que
el aspecto de los datos filtrados más que de las filtraciones, es un problema que todavía no tiene un abordaje integral, ¿no? Porque desde el punto de vista, si hablamos de las filtraciones, estamos hablando de las organizaciones que no tienen unas adecuadas medidas de organización o de medidas técnicas para proteger datos personales. En el caso de los datos filtrados, y más como lo presentaban ustedes en la investigación, desde la venta en distintas plataformas, porque Telegram es un caso, pero desde la ciberseguridad sabemos que hay compraventa o un mercado de datos personales que va mucho más allá de Telegram, ¿no? Por eso por ahí es un secreto a voces. El tema es, las propuestas serían el trabajo, primero en conjunto, desde las distintas autoridades, tanto de protección de datos como de ciberseguridad de los países. Y en esto también me gustaría hacer la salvedad que si bien en términos de protección de datos hay marcos regulatorios, en términos de ciberseguridad todavía no hay marcos regulatorios a nivel países, ¿no? Salvo en el caso de Chile recientemente, y como empiezan las regulaciones en ciberseguridad, empiezan desde el punto de vista de las infraestructuras críticas, pero vemos que Chile inclusive tiene el concepto de privacidad desde el diseño en la ley marco de ciberseguridad. Entonces ese es un primer tema, digamos, resaltar, ¿no? Acá deberían trabajar las autoridades de protección de datos en conjunto con las autoridades de ciberseguridad. Por otro lado, los datos filtrados, ¿sí?, representan desde el punto de vista técnico un nuevo desafío, ¿no? Porque esos datos que se venden, que se compran y que se venden, nadie sabe de dónde salieron. Sabemos que se originaron en algún incidente porque claramente deberían ser datos que alguien custodie su confidencialidad, y a quienes o se los robaron o puede ser un insider, ¿no? un empleado infiel o alguna debilidad en la organización. Esos datos no fueron cuidados adecuadamente. Pero al estar en compraventa, ¿no?, en lotes, como se suele llamar a estas ventas, no sabemos realmente de dónde se fueron filtrados, ¿no? ¿Qué incidente fue el que originó esas filtraciones? Entonces, para mí, la brecha, ¿no?, que representan los datos filtrados es inclusive un problema nuevo que muchas veces las autoridades de protección de datos no tienen todo el alcance ni las competencias, ni los recursos, ni las capacidades en los recursos técnicos para hacer estas investigaciones, ¿no? Entonces ahí me parece otra vez que los datos filtrados, además de representar, como bien dijeron ustedes, un problema para comunidades vulnerables, porque esos datos pueden ser usados para perseguir o para acosar a mujeres, también pueden ser usados, digamos, en términos de ciberseguridad, para atacar infraestructuras críticas, ¿no? Porque sabemos que hoy los ataques utilizan toda la información disponible, y que suelen entrar por ingeniería social, o sea, utilizando la información. Es información sensible que está de personas que trabajan en las distintas organizaciones para conocer los gustos, para conocer los consumos, ¿no? Entonces, no solo es un problema en tanto personas vulnerables y afectación en sus derechos, sino también es un problema grave de ciberseguridad, ¿no? Que es un tema por el que no se suele abordar los datos filtrados. Entonces, otra vez, esto representa una complejidad, pero además dentro del área de ciberseguridad, lo que son los investigadores de amenaza hoy, que es una especialidad dentro de la ciberseguridad, trabajan con estos datos, ¿no? Porque las empresas compran este servicio de inteligencia en amenaza para protegerse, ¿no? Porque ahí, cuando hay datos de empresas grandes o de empresas que pueden ver comprometida su marca o pueden ver comprometidos sus activos, entonces necesitan saber qué información está en estos foros
Entonces, los servicios de inteligencia en amenaza suelen dar la información sobre los datos filtrados. Entonces, ahí también vemos un problema en tanto las organizaciones que cuentan con recursos para contratar estos servicios se ven protegidas, mientras el resto de las organizaciones y de las personas nos vemos absolutamente desprotegidos. Entonces, este problema excede mucho más que la protección de datos, alcanza la ciberseguridad, creo que es una dimensión que todavía no se toma conciencia de la gravedad, y que creo que para esto es necesario también, ustedes dijeron, un abordaje legal, un abordaje institucional, y también requiere para esto un abordaje operativo, ¿no? Que ustedes podrían llamar de seguridad de la información, ¿no? Se necesita conocer la dimensión del problema. Ustedes abordaron unos cuantos canales de Telegram, pero sabemos que hay un montón, o sea, sabemos que es un problema grave, pero no tenemos dimensión del problema. Entonces, uno de los llamados o un poco de la investigación original sería hacia tener una dimensión real del problema, ¿no? O sea, cuántos datos y de qué naturaleza son esos datos, porque sabemos que, como decía recién, hay investigadores, hay servicios, ¿no? Servicios de ciberseguridad que brindan esta información. Claramente esto cuesta dinero y son servicios de ciberseguridad que no son baratos. Entonces, me parece que ahí el trabajo conjunto, tal vez, porque esto no tiene fronteras, como recién estaban mencionando, podría ayudar, ¿no? Los diferentes países abordando estos problemas me parece que puede ser una buena forma, ¿no? Inicial de darle dimensión. No me quiero extender demasiado, pero la responsabilidad social digital, como llamo yo, ¿no? Me parece que llamar a la colaboración de empresas privadas o empresas de ciberseguridad que trabajan con esta información también puede ser una forma de colaboración o de solicitar colaboración para exponer la dimensión del problema, ¿no? Me parece que es importante entender los riesgos que conllevan este tipo de problemas y crear estrategias colaborativas entre las distintas organizaciones, porque no solamente son datos personales que se filtran de una organización, sino que son de todas las organizaciones que pueden tener datos, ¿no? Entonces ahí son los requisitos mínimos de seguridad. ¿Cómo se establecen esos requisitos mínimos de seguridad? No necesariamente es un tema solo de protección de datos, sino también de otros entes reguladores. Entonces, el trabajo colaborativo en esta materia me parece que es vital precisamente para coordinar el esfuerzo en recursos, ¿no? Que nuestras regiones no les sobran recursos y tenemos que hacer un esfuerzo por trabajar de la manera más coordinada posible. Perfecto, muchas gracias, Marcela. No me quiero abusar del... No, sí, igual estaba súper bien de tiempo, no te preocupes. Perfecto. Para los demás panelistas, cuando nos acerquemos a los 10 minutos, yo les hago una señal a la cámara y luego una mención con el micrófono. Pero muchas gracias, Marcela, por esos apuntes desde una mirada de cómo esto no solo se refiere a filtración, comercio ilegal de datos personales, sino las implicancias que esto tiene en materias de ciberseguridad, tanto, digamos, habilitando que la filtración suceda, como generando un nuevo riesgo, ¿no? Decías tú, de cómo estos datos pueden ser empleados para nuevas brechas, empleando mecanismos de ingeniería social. Y también me parece súper clave esto que dices sobre la necesidad de dimensionar correctamente el problema, ¿no? Creo que este informe nos acerca de manera exploratoria a empezar a mirar hacia cómo empíricamente vienen sucediendo este tipo de mercados ilegales en distintos grupos, y sin duda es más que pertinente continuar con la conversación para traer, convocar a
una mayor conciencia de este problema a lo largo de distintas entidades para poder dimensionarlo apropiadamente. Muchas gracias, Marcela. Quiero pasar ahora a Iaye Miola, justamente en atención a esta conversación también vemos que los hallazgos de esta investigación evidencian que la región está enfrentando un déficit estructural para traducir los marcos normativos existentes en materia de ciberseguridad y protección de datos personales en garantías efectivas de protección, ¿no? Así que yo quisiera preguntarte, ¿cómo crees que pueden fortalecerse estos marcos regulatorios que existen en Brasil para hacer frente a la explotación ilegal de datos personales? ¿Y qué medidas concretas crees que desde la Autoridad Nacional de Protección de Datos de Brasil pueden tomarse para fortalecer la gobernanza y seguridad de los datos personales en marco del Estado? Adelante, Iaye. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Un saludo a todas y todos desde Brasilia. En Brasil, me gustaría agradecer por la invitación, en especial al equipo de Derechos Digitales por la oportunidad para participar en esta discusión. Foros como este son muy importantes, ¿no? Ya que permiten reflexionar sobre desafíos comunes de la región en materia de protección de datos y transformación digital y conocer experiencias, ¿no? Para que podamos compartir también soluciones. Para responder las preguntas que me han puesto, me parece que es importante situar el problema en el contexto brasileño. Brasil vive hoy un alto grado de digitalización de los servicios públicos, con millones de ciudadanos que acceden cotidianamente a plataformas digitales estatales, como una plataforma de identificación nacional, el GovBR, que es un portal para acceder a distintos servicios, ConnectSUS para acceder a servicios de salud, una aplicación específica para acceder a beneficios sociales. Son aplicaciones o ejemplos de infraestructuras públicas digitales de gran escala y solidez y que integran bases de datos que permiten ofrecer servicios públicos de manera masiva. Y es muy positiva esta expansión de la transformación digital, integración de bases de datos públicas, porque ha permitido, de hecho, ampliar el acceso a políticas públicas, inclusión, pero también, claro, impone nuevos desafíos desde el punto de vista de seguridad de la información, protección de datos y gobernanza. Entonces, tenemos un desafío acá en la Agencia de Protección de Datos, junto a otros órganos públicos, de viabilizar esta expansión de servicios digitales por parte del Estado para acceder a políticas públicas de manera segura, equilibrando innovación y protección de derechos. Y sabemos que el reto no es simple por los ejemplos que la investigación que se ha presentado identifica, que son ejemplos conocidos también ya del contexto de Brasil y que nos preocupan mucho también, sobre todo porque estos datos, con el origen que el estudio o la investigación parece identificar como datos de hecho de bases de datos públicas, ¿no? de gestión de políticas públicas del Estado brasilero, tienen que ver muchas veces con políticas públicas y beneficios sociales que son accedidos por determinados públicos o grupos que son más vulnerables. Entonces hay una camada adicional de preocupación por quiénes son aquellos y aquellas que son con más frecuencia victimados por este tipo de filtración de datos y golpes y fraudes que se pueden hacer a partir de eso. Bueno, ¿cómo enfrentar estos desafíos, ¿no? Y me parece que la pregunta pone muy bien que es un poco cómo tiene que ver menos necesariamente con ausencias o insuficiencias, en el caso de Brasil, normativas muy graves del punto de vista formal. O sea, no me parece que tengamos una ausencia de herramientas, sino el problema más urgente es de implementación de los marcos regulatorios que ya tenemos a disposición. Entonces, tiene mucho que ver, coincido con el diagnóstico, que tiene mucho que ver con, sobre todo, capacidades institucionales, ¿no? Desde el punto de vista de la prevención de estos riesgos, entonces capacidades para
implementar políticas protectivas de datos personales por diseño, y voy a hablar un poco de eso, pero también desde el punto de vista de la regulación y de la fiscalización, ¿no? La necesidad de recursos para que estos marcos normativos de hecho funcionen. Entonces, para indicar algunos caminos un poco más concretos de cómo pienso que estas capacidades institucionales y avances, posibles avances también normativos se pueden llevar adelante, algunas ideas, ¿no? La primera, me parece, es la importancia de fortalecer la coordinación institucional para que seamos capaces de, y me parece que eso estaba también, apareció en lo que decía Marcela, la necesidad de coordinación institucional, considerando que el problema de la seguridad y del uso indebido de los datos exige una acción articulada entre múltiples agencias con responsabilidades que son complementarias, ¿no? Es necesario que los órganos que son responsables por la custodia y el tratamiento de los datos personales para las políticas públicas, quienes están produciendo estos datos, tengan políticas y estructuras que dificulten o impiden incidentes de seguridad. También necesitamos la participación para enfrentar estos problemas de órganos responsables por la seguridad de la información. Entonces, para dar un ejemplo, en Brasil, el Ministerio de Gestión e Innovación desarrolla un programa que es un programa de privacidad y seguridad de la información para la Administración Pública Federal. O sea, la protección de datos está pensada como parte de una política de seguridad de la información para la Administración Federal. Nosotros en la Agencia de Protección de Datos, por supuesto, tenemos un papel de recibir y gestionar incidentes de seguridad, además de ejercer una función orientadora y normatizadora. Y me parece que un otro punto clave en este esfuerzo coordinado institucional es la necesidad de cooperación con autoridades policiales y del sistema de justicia, ya que con frecuencia muchos de esos problemas están relacionados con acciones delictivas al final, como invasiones. Tenemos casos conocidos en Brasil de, por ejemplo, el órgano responsable por la seguridad social, en que se estaba, de hecho, filtrando datos por una acción criminal en los equipos de informática de este órgano. Entonces, me parece necesario una actuación coordinada entre distintas instituciones. Eso no necesita ninguna innovación normativa, sino me parece pensamiento estratégico y creatividad institucional para que se pueda actuar conjuntamente. Un otro eje que me parece importante sería la promoción de una cultura, de hecho, de protección de datos personales en el poder público. Entonces, ese me parece también un reto que me parece que en Brasil, por lo menos, la ley de protección de datos se ha absorbido por la administración pública mucho más como un cierto miedo para las políticas de transparencia que como una herramienta que puede ser funcional para cuestiones como seguridad de la información, ¿no? Entonces, necesitamos una incorporación completa de la cultura de protección de datos, no incompleta o un poco rara de que sería un bloqueo a la transparencia simplemente, lo que no es. Entonces, me parece que hay un desafío de promoción de la preocupación con la protección de datos desde el diseño de las políticas públicas por parte de los gestores públicos, y me parece que tenemos en la agencia también un papel en eso. Y para dar ejemplos de lo que estamos haciendo en esta dirección, en un trabajo de cooperación con el Ejecutivo Federal, la autoridad en Brasil, es una agencia independiente, pero hicimos un trabajo reciente que me pareció muy exitoso de cooperación con el Ejecutivo Federal para la producción de un nuevo decreto que se ha promulgado, un decreto presidencial sobre el compartimiento de datos por parte de los órganos públicos federales con el fin de perfeccionar el proceso de verificación de requisitos para concesión de beneficios sociales. Entonces, una política pública, ¿no? para que el presupuesto público pueda ser más eficiente y evitar fraudes, se ha diseñado un decreto y nosotros pudimos participar como apoyo a los órganos federales para que este decreto no solamente pudiera oportunizar el compartimiento de datos, que es necesario para la política pública, pero sabemos que el compartimiento es una puerta abierta para riesgos como estos que van a terminar en la generación de un mercado potencialmente ilegal de datos.
Entonces, en esta cooperación ayudamos a los órganos federales a construir un decreto protector que incluye en las normativas garantías, por ejemplo, de cómo se hará el intercambio de datos entre órganos públicos, prohibición de usos secundarios de los datos objeto del intercambio y mecanismos de seguridad de la información. Entonces, ese me parece un ejemplo de actuación conjunta entre distintos órganos que se puede avanzar. Estamos ahora en este momento en la Agencia de Protección de Datos trabajando en una regulación de compartimiento de datos por el poder público, también con requisitos claros sobre cómo eso se puede hacer con seguridad de la información para prevenir riesgos como estos que están apuntados en la investigación. Un tercer eje, para ya terminar la contribución, me parece es la necesidad, obviamente, de fortalecer la capacidad de fiscalización. Y aquí hablamos, me parece, de una forma aún más crítica de las capacidades estatales, ¿no? Capacidad de fiscalizar el poder público cuando no adopta las medidas de prevención necesarias, pero también capacidades de fiscalizar este mercado ilegal, desde el lado de la oferta y el lado de la demanda de estos datos que están se comercializando ilegalmente. Y me parece también importante que tengamos un debate sobre responsabilidad de intermediarios, ¿no? Intermediarios que son el propio mercado. Entonces, hay un ejemplo en esta investigación es una plataforma digital donde se está intercambiando datos personales ilegalmente obtenidos y que están comercializando también de forma ilegal. Entonces, pensar en una cadena de responsabilidad de estos actores de este mercado ilegal me parece algo también importante. Cómo hacemos con otros productos ilegales, ¿no? Y se está discutiendo cada vez más la responsabilidad de intermediarios que operan como plataformas sobre servicios que provocan daños de distintas formas, pueden ser ambientales, a la salud. Creo que también podemos echar una mirada parecida desde el punto de vista de la protección de datos y discutir responsabilidad de intermediarios. Un punto final es el desafío para un país como Brasil. Todos estos ejes ya son muy desafiadores, me parece, para el Poder Ejecutivo Federal, pero el desafío me parece es aún más grande si pensamos en una dimensión federativa. Brasil tiene 27 estados, más de 5.500 municipios, y si el diagnóstico de que el centro del problema son capacidades estatales está correcto, la capacidad estatal en el nivel de los estados, que serían las provincias, y de las municipalidades, es un desafío aún más grande. Entonces, me parece que tenemos que también pensar de manera creativa a cómo llegar hasta el nivel de las municipalidades que están gestionando también datos personales y tienen sus bases de datos públicas que muchas veces son una puerta de entrada para fragilidades y explotar fragilidades desde el punto de vista de seguridad de la información. Entonces, traer una mirada desde el punto de vista de capacidades institucionales y la desigualdad de capacidades institucionales del punto de vista interfederativo me parece también algo importante a tener en cuenta. Son algunas ideas. Les gustaría agradecer una vez más por la oportunidad y el intercambio y seguimos con mucho interés en los resultados de la investigación. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Yayé, por esta contribución, el énfasis que hacías, ¿no?, en cómo más allá de marcos normativos que quizá ya existen, que ya hay un marco regulatorio respecto a distintos temas, incluyendo el aspecto penal, es necesario desplegar también ciertas acciones, el fortalecimiento de capacidades, de fiscalización y la coordinación entre distintos poderes del Estado para hacerle frente a esta problemática, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente, Yayé. Voy a pasar ahora a hacerte algunas preguntas, Paloma. En primer lugar, considerando tu experiencia desde la perspectiva de género e interseccionalidad y de derechos humanos, me gustaría saber cuál piensas que es el impacto multidimensional y de género de la venta ilegal de datos. ¿Qué medidas de política pública podemos formular desde la sociedad civil para poder contener y reparar este impacto? Y además, pensando en la dimensión transnacional que este fenómeno tiene, ¿no?, que requiere no solo
cooperación regional, sino mecanismos de rendición de cuentas y una acción decidida de las plataformas tecnológicas, que era un poco el tema que también traía Yayé. ¿Cómo crees que deberían ser estos mecanismos? ¿Cuál crees que debería ser el rol de las plataformas en esta conversación? Gracias, Lu. Y gracias por hacer tan buen resumen inicial de la investigación y los hallazgos principales. También tomo la oportunidad para agradecer a los colegas que nos acompañan virtualmente. Es realmente muy destacable poder contar con presencia estatal para poder realmente conversar sobre estas situaciones, pensar estrategias creativas, como bien lo decía ella y ayer, y que también tomen en cuenta cuestiones institucionales, como destacaba bien Marcela, ¿no? En ese sentido, empezar diciendo que cuando hablamos de estas interacciones y las necesidades legales y jurídicas que hay que tomar para abordar esta problemática, también tenemos que empezar a ver a la par, de una manera igualmente trascendental, lo que tiene que ver con los factores sociopolíticos. En ese sentido, como bien sabemos, ninguna recopilación de datos, ni uso de datos, ni tratamiento de datos ocurre en un entorno neutral. Es decir, que tiene afectaciones diferenciadas a según también las desigualdades estructurales que vive la sociedad. Como bien lo marcó y allá al comienzo, estamos en un proceso en Latinoamérica de digitalización acelerada de servicios públicos, donde se van almacenando una gran cantidad de datos y que se utilizan para distintos fines, ¿no? En ese sentido, tener en cuenta cuáles son las realidades sociopolíticas de Latinoamérica, los grupos en situación de vulnerabilidad y por tanto cuáles son sus necesidades ante este tipo de avances que por un lado vemos que avanzan los marcos normativos de protección de datos. Realmente es un gran logro. Incluso, por ejemplo, ayer en Paraguay, de donde soy yo, se aprobó la Ley de Protección de Datos después de 10 años de la sociedad civil impulsando este tratamiento, si bien podemos hablar después sobre el contenido de la ley y sus posibles problemáticas, eso lo dejo para otra oportunidad, pero sí demuestra que la región va avanzando hacia marcos que protegen los derechos humanos y que acentúan la protección de las personas detrás del dato. Pero incluso en ese contexto, como bien se ha señalado, no podemos quedarnos con la aprobación de la ley, sino cuáles son las herramientas que acompañan una aplicación efectiva de la ley y cuáles son las protecciones que tenemos que tener diferenciadas a según los grupos en situación de vulnerabilidad. En ese sentido vemos, por ejemplo, a las mujeres y a los colectivos LGTBIQ+, como uno de los grupos más afectados por estas, no solamente por las desigualdades estructurales, que como sabemos Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del mundo. Al mismo tiempo, dentro de esta desigualdad, vemos que la desigualdad de género es uno de los elementos centrales que componen esta desigualdad y varias otras. Asimismo, la cuestión de la comunidad LGTBIQ+, que no puedo dejar de decir que es realmente sorprendente y triste, como nunca no se contemplan las discusiones de estas comunidades, incluso dentro de discusiones alrededor del género. El género también incluye a las comunidades LGTBIQ+, porque las raíces de la desigualdad van por los mismos canales y sistemas de opresión y también tienen consecuencias que parten también por esa discriminación estructural. Por tanto, estas comunidades tienen que ser contempladas de igual forma en todos los marcos legales, pero también en la forma en que son abordadas las políticas públicas y su implementación efectiva. En ese sentido, dentro de esta investigación que estuvimos viendo, que realmente les invito a leerla, vamos a publicarla dentro de poco, es aterrador el nivel de detalle de información y de datos que están circulando en venta ilegal en Telegram. Es realmente sorprendente, aterrador, si bien no podemos en este momento, porque la investigación no se centra en determinar el origen de los datos, sino más bien en la práctica de venta ilegal que está ocurriendo en esta plataforma. Sí podemos ver que hay ciertas marcas o ciertas apariencias que tienen que ver con una aparente institucionalidad de ciertos datos o ciertos documentos que contienen estos datos, por lo cual es realmente bastante preocupante. En ese sentido, a la par que estuvimos documentando esto que ya Lucía explicó bastante bien y no lo voy a repetir, pero a la par que estuvimos documentando la existencia de este mercado ilegal en Telegram, también estuvimos documentando experiencias de mujeres y de personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, que se han visto especialmente afectadas por esta venta ilegal de datos. Hay varios ejemplos, pero voy a destacar los más llamativos,
que lo que demuestran es la finalidad para lo cual está utilizada esta venta de datos, que la utilidad está sirviendo como una herramienta de violencia de género facilitada por las tecnologías. Como sabemos, las desigualdades se trasladan al mundo digital y se van reinventando, por eso es que las violencias de género facilitadas por las tecnologías, perdón lo largo del nombre, pero esas violencias tienen un carácter sociotécnico, es decir, que no podemos ver solamente su carácter técnico y cómo va avanzando la tecnología, sino avanzando cómo es el uso social de esa tecnología y cómo va reproduciendo los mismos patrones de desigualdad estructural, que por eso necesitan ser acompañados de marcos de derechos humanos que realmente contemplen estas realidades sociales. En ese sentido vemos, por ejemplo, por un lado, casos donde los datos de mujeres son puestas en grupos de Telegram para hostigar a la persona o para denigrarla. En otros casos se utilizan los datos comprados para hostigar a mujeres que han hablado a favor de la inclusión de género y en contra de la violencia de género, entonces como una forma de amedrentamiento posterior a esa denuncia. Y en algunos casos como formas de extorsionar a conseguir ciertas fotos de contenido íntimo no consentido de personas que son afectadas por esta venta ilegal. También tenemos cuestiones referentes a la niñez, que ahora mismo no voy a entrar, pero que lo menciono porque tiene que ver con este elemento estructural. A la par de esto, ¿cuánto me queda? Yo suelo hablar mucho, perdón. Pero bueno, finalmente quiero cerrar un poco con esto que mencionabas de el rol de las plataformas y cómo debemos contemplar no solamente cuál es su rol, sino cómo el Estado debe dialogar con ese rol tan predominante que están teniendo las plataformas. Telegram es una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial y también utilizadas a nivel regional. En ese sentido es, digamos, curioso que al inicio Telegram se presentó como una plataforma que apuntaba a proteger la privacidad de las personas justamente por presentar alternativas a la vigilancia estatal, comunicaciones alternativas a la vigilancia estatal y a otorgar cierto grado de anonimidad que permite relacionarse de una manera distinta, cosa que es completamente necesaria en el ámbito virtual, lo quiero dejar bien en claro, pero a la par vemos la moderación que contempla la plataforma ha llevado lastimosamente a que estos canales o los grupos y canales y sus formas de interacción lleven a este tipo de situaciones. Este tipo de situaciones que nosotras documentamos no es algo evidentemente novedoso, no es la primera vez que salen este tipo de investigaciones, de hecho hubo ya investigaciones judiciales respecto a los fundadores de Telegram o los dueños de Telegram, donde una de las cosas que se ha descubierto a lo largo de los años es el uso de la plataforma para coordinación de violencia de género contra mujeres y población LGTBIQ+. Entonces, en este sentido, las plataformas, en este caso específicamente Telegram, pero digo las plataformas porque no es solo Telegram, también está Facebook, o sea, Meta en general, también están todas las otras plataformas de redes sociales que tienen estos mismos o mecanismos parecidos y que también tienen consecuencias diferenciales sobre estos grupos. Vemos que por un lado falta un compromiso real de combatir estos tipos de violencia. En los casos de Meta, además, es un modelo de negocio que no solamente permite la amplificación de contenido nocivo, sino que hace una ganancia económica a raíz de esto. En el caso de Telegram tenemos esta doble vertiente del objetivo y de cómo finalmente terminó siendo, pero en definitiva requiere, después de todas estas investigaciones y procesos judiciales, un compromiso mucho más claro de combatir no solamente la violencia que ocurre en la plataforma, sino de otorgar también canales efectivos y rápidos de denuncia por parte de las personas que están siendo afectadas por este mercado ilegal y las terribles consecuencias que eso conlleva. Por otra parte, los estados deberían de tener mayor contemplación de esta cuestión social y de, como ya lo mencionaba también Marcela, la necesidad de apuntar a la cultura de la protección de datos y no solamente a una perspectiva de derechos humanos, sino a una perspectiva de género, que lastimosamente muchas veces está ausente de este tipo de situaciones. En el caso de la violencia de género facilitada por las tecnologías, además se suma que generalmente los estados, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial, han concentrado sus esfuerzos en la arena penal o en la esfera penal, que como documentamos en nuestra investigación, que también les invito a leer, es
que estas legislaciones no solamente están siendo inefectivas para proteger los derechos de estas comunidades, sino que las están poniendo en riesgo, principalmente por cuestiones ligadas a la criminalización y al lo que es el monitoreo de la conducta en línea, que termina perjudicando la libre expresión y hoy también la organización, protesta y los derechos asociados a eso. Entonces, en ese sentido, primeramente, varias de las recomendaciones que hacemos en el informe es, por un lado, tener en mente esta perspectiva de género para la legislación, para cualquier tipo de legislación, la específica, por más de que sea una obviedad tener perspectiva de género para una legislación de género, no necesariamente ocurre. Entonces, primeramente, tener esa perspectiva asegurada. Por otro lado, contemplar estos elementos cuando hacemos políticas públicas apuntadas a efectivizar lo que dice la legislación. Y tercero, en cuanto a la relación con plataformas, tener en cuenta realmente obligaciones que apunten a la transparencia y a la rendición de cuentas de estas plataformas. El mercado ilegal opera mayormente por mecanismos automatizados. Hay que saber qué hay detrás de esa automatización, cómo se consiguen esos datos, dónde está esa intermediación puesta y cómo los estados pueden y deben ejercer mayor control sobre los modelos de negocio y de funcionamiento de estas plataformas. Y ahí, de vuelta, hacer mucho hincapié en transparencia. Para eso hay un montón de acervo jurídico interamericano, internacional también, que habla mucho sobre cómo aplicar esta perspectiva. Tenemos los principios de derechos humanos y empresas, que lastimosamente no son vinculantes y deberían de serlo. Tenemos también un protocolo que sale de la sociedad civil, un poco respondiendo a tu pregunta de cómo la sociedad civil también puede y debe ir avanzando en estas cuestiones. Un protocolo que se llama el protocolo La Esperanza, que fue desarrollado por CEGIL y con apoyo de más de 50 expertos y organizaciones en derechos humanos, que apunta a la protección de datos en investigaciones judiciales cuando tiene que ver con defensores de derechos humanos y cuáles son las garantías de seguridad que deben operar en los sistemas que resguardan estos datos. Entonces, hay un montón de cosas que podemos hacer aún y que debemos hacer aún. Y finalizo con esto, en la necesidad de, la importancia, mejor dicho, de estos espacios de intercambio, estos espacios de que podamos realmente poner al centro la discusión y que estas discusiones no sean aisladas solamente de sociedad civil o solamente los estados preocupándose por cómo van a formular sus políticas públicas, sino cómo hacemos un diálogo que permita fortalecer y tener un frente común ante situaciones que nos afectan a toda la sociedad en conjunto. Y lo voy a dejar acá, pero feliz de seguir conversando. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Paloma, por estas anotaciones sobre cómo es necesario incluir y partir desde un enfoque de género transversal, ¿no? e interseccional también, porque precisamente estos mercados ilegales, esta filtración tiene un impacto diferenciado precisamente en estas comunidades que además son quienes están insertas en distintos programas sociales, como adelantaba Yaye también, que hace que sus datos estén en diversas bases de datos de distintos programas y por lo cual es muy necesario pensar también la ciberseguridad desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, voy a pasar ahora a nuestra cuarta y última panelista, Olga Escudero, y precisamente quería retomar esta idea bajo la cual estamos viviendo en un contexto de mayor y más acelerada digitalización de servicios públicos, ¿no? Que ahora se ofrecen a través de plataformas digitales. Esto claramente tiene implicancias en relación también con los datos y frente a ello se requieren y urgen medidas y políticas de ciberseguridad, protección de datos y seguridad digital robustas, ¿no? Pensando incluso en algunas filtraciones que han tenido como contexto, por ejemplo, el otorgamiento de bonos en Perú, ¿no? En el contexto de la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, en función de este contexto de digitalización de servicios públicos, quisiera preguntarte qué políticas crees que son indispensables y qué haría falta para fortalecer su aplicación en escenarios de venta ilegal de datos. Y además también, ¿qué retos percibes que persisten en la colaboración con otras autoridades públicas, considerando tu rol en la Autoridad Nacional de Protección de Datos, para perseguir este tipo de prácticas? ¿Y qué respuesta como autoridad usted esperaría que diesen las plataformas en donde circula la venta ilegal de datos, como es el caso de Telegram, entre otras, ¿no? Tienes la palabra, Olga. No, ¿podrías encender tu micro, por favor, porque no te escuchamos?
Hola, buenas tardes. Bien, ahora sí. Muchas gracias por la invitación a participar en estos foros que son muy importantes para poder encontrar soluciones a problemáticas comunes. Efectivamente, vivimos un proceso de digitalización acelerada en América Latina, donde cada vez más las entidades públicas centralizan y gestionan grandes volúmenes de datos personales. Eh, en este escenario, si bien esta digitalización mejora mucho la prestación de los servicios públicos, también como lo ha manifestado el estudio que han realizado, hay grandes vulnerabilidades estructurales que han facilitado la filtración, el uso indebido y también la venta ilegal de los datos personales. Bueno, en el contexto peruano, esta situación se ha evidenciado año a año cada vez más y ya desde la Autoridad de Protección de Datos Personales, por ejemplo, en este año hemos iniciado 25 procedimientos administrativos sancionadores a entidades públicas, justamente porque no cuentan con medidas de seguridad para el tratamiento de los datos y esta vulnerabilidad ha influido en la pérdida de confidencialidad de la información que luego pues ha sido filtrada y comercializada de manera ilegal a través de plataformas como Telegram. En Perú, un caso crítico es el servicio web del Registro Nacional de Protección de Datos Personales, el RENIEC. El RENIEC es el ente encargado de recopilar los datos de todos los ciudadanos peruanos y de entregar el documento nacional de identidad. Pero ¿qué pasa también con la digitalización de todas estas, de las entidades públicas, la prestación de servicios a través de plataformas digitales? Hace que muchos de los sistemas de estas entidades se interconecten con el registro nacional y para utilizar los datos que contiene el registro, pero ¿qué es lo que sucede? Que estas entidades públicas no cuentan con medidas de seguridad, no tienen trazabilidad en los sistemas, auditorías, no hay gestión de accesos, tampoco hay privilegios, las consultas que se hacen son de manera indiscriminada y no hay una trazabilidad. Entonces, muchas veces, en el caso específicamente peruano, desde la fiscalización que se ha realizado en la autoridad, se ha podido determinar de dónde es que se han filtrado los datos, ¿no? A través de qué usuario registrado válidamente, porque muchas veces se exponen también las fotografías y entonces ahí hay una huella del usuario que realiza la consulta. Y muchas veces son usuarios, pues, válidos de entidades públicas a las que tienen acceso al registro. Entonces, es un problema que nosotros lo podemos determinar básicamente por la falta de medidas de seguridad, ¿no? Y frente a este escenario, hay ejes de políticas públicas que deben implementarse, que son esenciales. Creo, pues, uno de ellos es la gobernanza integral de los datos, ¿no? La ciberseguridad y la protección de datos personales deben abordarse de manera integrada. Es decir, se requiere una política estatal que unifique tanto la gestión de riesgos, la protección de infraestructuras críticas y el cumplimiento de la ley. ¿Tenemos marco normativo en Perú? Sí, tenemos un gran marco normativo respecto a la seguridad digital, respecto a la confianza digital. Hace unos días se aprobó ya el reglamento y esto significa de que en las entidades públicas deben haber unidades especializadas, ¿no? Unidades especializadas en seguridad digital. En seguridad digital que tengan funciones definidas y que tengan presupuesto. O sea, los presupuestos son muy importantes para implementar la seguridad
en el interior de los entes públicos. Sin presupuestos no se puede hacer esto, pero también además de los presupuestos se necesita una voluntad política, porque todas las normas están muy bien en el papel, pero tenemos que llevarlas a la práctica. Nosotros desde la autoridad tenemos la capacidad de fiscalización, pero también tenemos serias también dificultades respecto a que no tenemos una gran cantidad de personal que pueda fiscalizar a tanto a las entidades públicas como a las entidades privadas, ¿no? Entonces, esa es una problemática. Otro de los ejes y de las políticas importantes es que se deben establecer protocolos obligatorios de registro y de auditoría de acceso a las bases de datos. Las plataformas que se generen deben hacerse pensando desde la privacidad, desde el diseño. Es decir, que no solo porque una entidad considera que necesita acceder a una base de datos, debe dársele ese acceso, ¿no? Hay que hacer un análisis, un estudio, una minimización de datos a los que deba acceder cierto funcionario, y además cada acceso debe dejar un rastro. Cada acceso a una base de datos pública debe dejar el rastro, porque a partir de ahí, pues justamente se van a determinar las responsabilidades, ¿no? Las autoridades de protección de datos personales, la autoridad, en específico la autoridad peruana, necesita mayor presupuesto y mayor capacidad de personal para poder fiscalizar y hacer cumplir estas normas, ¿no? Entonces, primero, para fortalecer la aplicación de estas políticas, considero que hay que capacitar de manera continua a los funcionarios. Es importantísimo capacitarlos en el tema de seguridad de la información. También promover una cultura de protección de datos, tanto para los funcionarios públicos como también para la ciudadanía en general, que exija exija una rendición de cuentas respecto al uso de su información personal, ¿no? Entonces, para enfrentar, creo yo, la venta ilegal de datos personales, hay que prevenir estructuralmente la exposición de la información, ¿no? Profesionalizando en la gestión pública a los funcionarios, garantizando que los accesos a las bases de datos sea trazable y supervisado. Y solo así podemos, creo yo, construir una confianza ciudadana en la gestión digital del Estado. Y respecto a la pregunta sobre las plataformas en donde circula la venta ilegal de datos, lo que esperamos es una respuesta activa por parte de estas plataformas y colaborativa. En la práctica no la tenemos. Cuando tenemos una investigación que involucra una venta ilegal de datos, estas plataformas no prestan las facilidades. No podemos llegar a quienes son las personas que están detrás de la venta. Entonces, si bien nosotros lo que sancionamos en estos casos es desde dónde sale la información. Hacemos un seguimiento, buscamos y podemos determinar si es que esa información ha salido de una entidad pública, pues sancionamos a esta entidad pública, pero muchas veces no hay mecanismos proactivos. Por ejemplo, se necesitaría por parte de las plataformas la detección, el bloqueo, la eliminación de estos grupos de manera inmediata cuando se detecte esta venta ilegal de datos, lo que hoy en la práctica no sucede, ¿no? Requerimos, sí, pues esta facilidad de las plataformas que nos permita llegar y terminar las investigaciones que realizamos desde la autoridad, ¿no? En síntesis, creo que la lucha contra la venta ilegal de datos exige una alianza
operativa entre el Estado y las plataformas digitales para buscar enfrentar esta práctica ilegal de venta de datos personales. Y en el caso de las propias entidades públicas, reforzar las medidas de seguridad, reforzar las capacidades de los funcionarios y bueno, crear estas plataformas que pueden ser de mucha ayuda y mejorar mucho los servicios públicos, pero cuando se creen, hacerlas desde la privacidad, desde el diseño de estas, porque la problemática es que cada entidad crea sus propios sistemas, tiene sus propios protocolos y muchas veces no están pues diseñados para proteger la privacidad de los datos personales. Eso, bueno, pues sería nuestra opinión y agradecerles nuevamente la oportunidad de participar en este foro. Perfecto, muchísimas gracias, Olga. Ella nos compartía sobre precisamente el contexto peruano, un poco también sobre RENIEC, que es la Agencia de Identidad y Registro Civil en el país y que por supuesto ha estado, como bien mencionaba ella, también involucrada en los últimos años en ciertos incidentes de filtración de datos personales, lo cual es sumamente preocupante pensando a nivel de entidades públicas, y también sobre la posibilidad, aunque limitada, de trazabilidad de algunos, del acceso a las bases de datos al menos de las entidades públicas, ¿no? Quiero pasar ahora al momento de las preguntas y respuestas. Si es que alguien del público, de la audiencia, aquí presencialmente o a través del formato virtual, tiene algún comentario o alguna duda que deseen plantear a los panelistas, este es el momento. Sí, máximo 2 preguntas. A ver, por aquí tenemos… Hola Lucía, desde acá virtualmente hay preguntas, pero no sé si vamos a empezar con las presenciales. Ok, ¿qué tal? Soy Yeltsin García, científico de datos y docente universitario de inteligencia artificial en Perú. Respecto a todo lo que se está hablando a lo largo de esta charla, hay un punto que me parece bastante interesante y también creo que podría ser incluso un tema de debate, es que si bien es cierto por una parte, la protección de datos es algo indispensable y se considera fuga cuando estos datos no han sido consentidos para ser expuestos como tal, pero por otra parte hay diferentes iniciativas, por ejemplo en Perú, que se propone la plataforma de datos abiertos, donde se busca que empresas estatales puedan, en coordinación con el gobierno peruano, poner a disposición sus datos para que estos puedan ser aprovechados por distintas personas interesadas en hacer análisis de datos, en construir modelos predictivos, particularmente desde mi profesión. A la hora de construir modelos personalizados de inteligencia artificial necesito acceso. Y muchas veces una gran limitante es que estos datos no los encuentras. Entonces, ¿de qué manera estas políticas de protección de datos podrían conversar con estas iniciativas que buscan la innovación a partir del aprovechamiento de estos datos? Y como segundo punto, cómo estas políticas de protección de datos pueden en ocasiones pues, no favorecer hacia ciertas soluciones de problemas que atraviesan los países. Hablo, por ejemplo, particularmente de Perú, que actualmente estamos en una ola de extorsiones, en donde estas personas pueden tener acceso a mis datos, pero yo no puedo conocer quién es esa persona que me está llamando. Podría pagar un aplicativo y por un monto mensual poder conocer, pero de manera libre y gratuita no podría tener acceso a ello. Y cómo también esta protección de datos, por ejemplo, me impide que yo conozca hasta cierto punto a los antecedentes de estas personas. Entonces, eso sería. Sí, por temas de tiempo, quisiera recoger también, me decía Jimena que había una pregunta en modalidad virtual y luego pasaríamos al momento de respuestas. Ok, gracias, Lucía. Sí, hay una pregunta, bueno, hay un par de preguntas, pero a ver, me quedo con unas cuantas. Renato menciona, gracias Renato por escribir, ¿no será necesario, además de lo ya dicho, voluntad política para darle recursos
tecnológicos, capacitación, presupuesto a las fiscalías y divisiones policiales? Y por otro lado, pregunta, ¿se tiene el poder real de presionar a las plataformas globales considerando que no tienen sedes, servidores o representantes en la región? Eso, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Jimena. ¿Les parece si empezamos de repente por Olga, considerando que hubo algunas preguntas, algunas menciones directas al contexto peruano y luego podemos complementar con las ideas de los demás panelistas? Hola, sí, bueno, efectivamente la protección de datos significa la determinación, el control que tenemos las personas de nuestros datos, ¿no? Este es un derecho que desde Perú está en la Constitución, es un derecho fundamental, el de la autodeterminación informativa, y por tanto, la regla general sería que nuestros datos únicamente puedan ser utilizados con nuestro consentimiento, ¿no? Y ese consentimiento debe ser además informado. Entonces, creo yo que para utilizar los datos personales, no deberíamos tampoco pensar de que la ley de protección de datos impide estas innovaciones tecnológicas. Estas innovaciones tecnológicas tienen que hacerse de manera ética, de manera transparente, para poder respetar ese derecho que tenemos todas las personas. Ese es el punto y bueno, pues desde ahí poder generar estas nuevas tecnologías, estas nuevas innovaciones, pero no podríamos dejar de respetar este derecho que siempre va a tener que ser ponderado frente a otros derechos fundamentales. Bien, muchas gracias, Olga. Quisiera darle el pase a los demás miembros del panel si desean un poco complementar, quizá también sobre la segunda pregunta que era sobre facultades en fiscalías o también sobre la posibilidad o la viabilidad de incidir en plataformas globales. No sé si puedo hablar. Sí, por supuesto, te escuchamos. Sí. Comentar que muchas veces se habla de tratamiento de datos personales y gobernanza de datos en general, desde el punto de vista técnico, y creo que esto es un poco la falta de cultura de protección de datos en las carreras sobre todo en las carreras de inteligencia artificial o ciencia de datos, no se tiene conocimiento mínimo de la protección de datos personales, ¿no? Esto que decía, en Argentina también está en la Constitución. Hola, no sé si tenemos todavía los demás panelistas. Creo que ha habido un tema ahí de conexión con Olga. ¿Nos escuchas? Con Marcela, sí, creo que había un... Ah, perdón, con Marcela, disculpa. Sí. Si no, de repente podemos pasar a algún otro panelista que desee dar su perspectiva en lo que Marcela recupera la conexión. Yo solamente brevemente, mientras Marcela vuelve, solamente acentuar lo que mencionaba Olga. Cuando hablamos de protección de derechos humanos, la protección de derechos debería ir por encima de la innovación. La innovación no puede venir a expensas de la violación de derechos humanos y hay una diferencia muy grande entre la forma en que se tratan los datos abiertos, los datos personales, incluso la fenomenología de los datos para poder generar una política pública, también súper necesaria, pero también anonimizadas. No es lo mismo hablar de innovación que hablar de
protección de datos personales, ni mucho menos debería priorizarse una innovación por sobre esos derechos. Creo que son cuestiones que debemos seguir pensando como sociedad, pero que debemos siempre apuntar a que la tecnología sea en beneficio de las comunidades y no a costa de sus derechos. Perfecto, muchas gracias, Paloma. No sé, Yaye, si deseas añadir algo o si por ahí Marcela ya recuperó la conexión. A ver, Yaye. Bueno, gracias. Puedo muy rápido sobre la pregunta en relación al poder de las plataformas, ¿no? En relación a las autoridades que tienen el papel de fiscalización. Desde la experiencia de Brasil, para operar en el país tiene que tener alguna representación en Brasil. Tuvimos, como en otros países, casos de mayor tensión. La Suprema Corte de Brasil ha avanzado mucho en afirmar las condiciones de operación de plataformas en respeto al Estado de Derecho y las instituciones del país. En la Agencia de Protección de Datos de Brasil tenemos muchos casos de fiscalización de plataformas globales y en distintos casos de relevancia global, incluso con aplicación de, no sé si se dice en español, medidas cautelares o preventivas sobre determinados procesos o tecnologías de estas empresas. En algunos casos no están de acuerdo, incluso ya ingresaron en el Poder Judicial para intentar cuestionar una decisión de la agencia. Las decisiones hasta ese momento mantenidas y, o sea, una experiencia en el marco de las reglas del proceso administrativo de Brasil. Estamos ejerciendo la autoridad que la ley de protección de datos del país nos confere y hasta el momento con éxito, me parece. O sea, claro, sabemos son plataformas globales, pero también tienen mucho interés de acceder a mercados importantes del continente y, y, y sabemos que es importante que eso ocurra en el marco del respeto a las reglas de cada país. Bien, muchas gracias, Yaye, por complementar. Nos acercamos ya hacia el final del panel. Muchas gracias a todos por sumarse. Nuevamente, felicidades al equipo de Derechos Digitales por haberse acercado a esta problemática a través de este informe. Quería simplemente remarcar un par de ideas clave que creo que sintetizan un poco la conversación. Primero, sobre los desafíos en materia de trazabilidad, ¿no? Que es precisamente un poco los retos pensando en más allá de la venta ilegal o el mercado ilegal de estos datos, de dónde provienen y cuáles pueden ser las brechas ahí, incluyendo el mismo personal de las entidades, como mencionaba Marcela. En segundo lugar, pensando un poco en esto de datos abiertos, en cómo es necesaria la anonimización, no se trata de dos ámbitos que se contraponen en lo más mínimo y de hecho, igual en materia de datos abiertos en Perú los indicadores son muy malos, no estamos cumpliendo esto, así que no es realmente por ahí por lo que nos acercamos al problema de filtración de datos. También hacer énfasis en cómo esto impacta diferenciadamente en ciertas comunidades vulnerables y quería también un poco mencionar cómo siempre estas conversaciones nos convocan a nuevas preguntas, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, aquí yo pienso específicamente en responsabilidad de los intermediarios y en cómo logramos conciliar esta necesidad que identificamos en este panel, pero sin perder, por ejemplo, las virtudes alrededor de la encriptación, el cifrado y la privacidad en entornos y plataformas digitales, ¿no? Así que les agradezco mucho, muchas gracias por su interés y por su participación y tengo entendido que luego tenemos ya la última plenaria en el auditorio, así que les invito a sumarse ya para el cierre del AQIGF. Muchas gracias.